Voy empezando. Primero, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariela Rodríguez y bueno, trabajo en Polygon Education. Entonces estamos y tenemos muchísimas gracias. Tenemos el honor de tener aquí a Olga Martínez y a Toñi Gutiérrez con nosotros. Podemos compartir con vosotros esta tarde, que muchas gracias por hacernos este hueco, que sabemos que último trimestre y por la tarde, pues todos tenemos muchas cosas que hacer y demás. Entonces, empiezo un poquitito la introducción al taller, que al final lo que queremos ver ahora es el universo de las palabras, que tenemos aquí a la coautora Olga Martínez. Y bueno, y como ya sabéis, el universo de las palabras tiene un personaje muy especial, que es Clean, y entonces, bueno, pues le llamamos el universo de Clean. Y ahora queremos saber y queremos que nos cuente Olga Martínez y Toñi, que es del CEIP Mar Romera, bueno, que nos cuente qué tipos de proyectos podemos tener en el universo de Clean. Así que les doy la entrada y muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta que tengáis, podéis ponerla en el chat y yo voy ahí viendo cuándo puedo dar el paso a las preguntas y que ellas la vayan resolviendo. ¿Vale? Un abrazo y cualquier cosa estamos aquí conectados con el chat. Muchas gracias, Olga y Toñi. Bienvenidas. Gracias. Gracias, Mariela. Bueno, pues lo primero de todo, agradecer a las personas que estáis ahí detrás de la pantalla, agradecer que estéis, no solo por estar y escucharnos a Toñi y a mí, sino por interesaros en todo lo que puede significar y todo lo que es el universo de Clean. Bueno, pues entonces, cuando nos plantearon esta webinar, esta charla, pues se planteó pues, explicar cómo eran los diferentes tipos de proyectos que existían en ellos, ¿no? Desde esa perspectiva y teniendo en cuenta bueno, pues que es una presentación en la que hay muchísimas fotos y hay muchísimos vídeos de chicos y chicas, pues nos acogemos al artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual para, bueno, pues que no se utilice de una manera inadecuada todo lo que aquí se va a ver a continuación. Pero como os comentaba, vamos a hablar de los diferentes tipos de proyectos que existen en el universo de Clean. Y antes de empezar, me encantaría, y si estuviéramos en presencial, me encantaría empezar pidiendo que pensarais y me encantaría que lo hicierais, aunque sea en un minutito, ¿cómo es tu escuela ideal? ¿Qué piensas que tiene que tener tu escuela ideal? ¿Cómo debería ser? ¿Qué anclajes tiene? ¿Cómo es arquitectónicamente? ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo están los chicos y las chicas? ¿Cómo está el profesorado? Es decir, ¿cómo es tu escuela ideal? ¿La tienes? ¿Cómo es para mí la escuela ideal? La escuela que mira con ojos de niño, la escuela que escucha y no cuenta, la escuela que enseña a preguntar y no a contestar, la escuela de la confianza, la escuela que respeta, la escuela que se ocupa mucho más del ser que del saber, la escuela que arriesga y que se equivoca, porque arriesga, si no arriesgara no se equivocaría, pero que siempre pone como protagonista absoluto al niño o a la niña. Mi escuela ideal es aquella en la que los niños y las niñas quieren ir a la escuela. Mi escuela ideal es aquella en la que el profesorado ama lo que hace, está totalmente formado, pero se preocupa realmente por los chicos y por las chicas, porque creo que el resto se aprende. Luego, mi escuela ideal es aquella que está formada por los mejores profesionales y que creen que los chicos y las chicas no son el futuro, sino que son el presente. Bueno, pues cuando nosotros nos planteamos cómo era nuestra escuela ideal, Mar Romera, autora de esta metodología, y yo pensamos cómo sería nuestra escuela ideal y de resultado de ella
dio lo que era universo de las palabras, lo que es el universo de Klein. Y todo esto es muy importante para la tarde de hoy. ¿Por qué? Porque realmente, si tú piensas en cuál es tu escuela ideal o como muchas veces la propia Mar establece, cómo sería tu escuela ideal si la construyeras para tu hijo o para tu hija, sería maravillosa. Y nosotros cuando construimos el universo, pues realmente pensamos en cómo era nuestra escuela ideal, ¿no? Pues para nuestros sobrinos, yo no soy mamá, para su hija, para sus futuros nietos. Y a partir de ahí se empieza a unir todo como un puzzle y empieza a dar como resultado pues el montón de años de experiencia que hemos vivido gracias al universo y que realmente han sido una experiencia preciosa, con muchos errores, con muchísimos aciertos, pero una experiencia preciosa en cualquier caso. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear para contaros a vosotros y a vosotras es ¿qué es el universo? ¿Por qué? ¿Para qué y cómo? Porque quizá si soy capaz de explicaros y de haceros entender qué es cada cosa, pues tendremos argumentos más que necesarios para decidir, oye, pues quiero o no quiero, ¿no? Como en las cosas importantes de tu vida. Así que, si me lo permitís, voy a empezar por ahí. ¿Qué es el universo? Pues el universo de Klein es una metodología, no es un método, es una metodología. Y como tal, no tiene un paso de primero 1, 2, 3, 4, sino que realmente se modifica todo lo que ocurre alrededor. Es una metodología, como ya hemos dicho, pues de Mar Romera y de Olga Martínez, con un enfoque totalmente transdisciplinar y que en un momento dado incluso nos atrevimos a decir que era la evolución del trabajo por proyecto. ¿Por qué? Porque, como veremos más adelante, alrededor de todo lo que significa el trabajo por proyectos de investigación, de trabajo, hay una serie de mitos que realmente el universo lo rompe, ¿no? Pues una de las cuestiones que rompe, como vamos a ver a continuación, pues que no está hecho por nivel, esta metodología no está pautada a nivel, sino que es intranivel. O sea, es transnivel, si pudiéramos utilizar esa palabra. Es decir, habitualmente la gente establece que los proyectos siempre, la temática la eligen los chicos y las chicas y con esto rompe. Por eso es una evolución en el trabajo de los proyectos y da un saltito más. Pero para todo ello tenemos que entender y saber qué es proyecto. Basándonos en la definición que el propio Kilpatrick establece, con alguna pequeña modificación, definimos proyecto como un plan de trabajo con el fin de resolver algo en lo que se está interesado. Y entonces es que las cosas en las que no estamos interesados no es un proyecto, es que la vida te debe interesar y cuando te interesa, tú te pones toda la carne en el asador para realmente hacer y conseguir y trabajar y proyectar, ¿no? Desde esa perspectiva, para nosotras proyecto era esto. ¿Pero por qué proyecto? Y no podíamos empezar esta charla, obviamente, sin hablar del famoso ChatGPT, entre otros, de todas las inteligencias artificiales. Porque la escuela ahora mismo se puede encontrar en una crisis de, bueno, ¿a qué preparamos? ¿Cómo preparar para profesiones que todavía no existen? Estamos hablando hoy de proyectos de educación infantil, el universo de Klein, son proyectos para infantil y para primero y segundo de primaria. Y, claro, estos chicos y estas chicas que hoy están en infantil, de aquí a que ellos busquen estén en un proceso de búsqueda de empleo y busquen sus profesiones, quedan muchísimo. No podemos decir que va a llover mucho, ojalá fuera así, pero sí va a pasar muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo planteamos una escuela que no sabemos para qué profesiones tenemos que formarles, ¿no? Y encima con toda la revolución que llevamos, todo el curso, pero fundamentalmente estos 4 últimos meses de enero hasta ahora, con todo lo que ha supuesto la inteligencia artificial y fundamentalmente como una de ellas, el ChatGPT, en el que realmente todos los parámetros que hasta este momento conocíamos, controlábamos, pues nos lo rompe, ¿no? Y tenemos que hacer una prueba de Bauer, hay con 8,36. O podemos ver las fortalezas y debilidades que nos encontramos dentro del aula con el uso del ChatGPT. O cómo hay autores que dicen que la inteligencia artificial no va a acabar con la imaginación, pero sí que va a marcar un antes y un después en el mundo del contenido, ¿no? Porque realmente
es capaz de hacer prácticamente todo. Es decir, si damos las instrucciones o los prompts adecuados, podemos pedirle cualquier cosa al ChatGPT, pero a un nivel importante. Incluso en el programa de Iker Jiménez salió el ChatGPT, es decir, esto es de loco, es una locura. ¿Por qué proyecto ahora? Pues justamente por eso, porque la clave no está tanto en que demos contenido totalmente cerrados, sino que realmente enseñemos o aprendamos juntos, mejor dicho, a buscar, a preguntarse, a cuestionarse, a investigar, a hacer, porque esta es la clave. Entonces, en todo esto, ¿por qué el universo de Clean? ¿O por qué proyectos? Que sería lo mismo. Podríamos basarnos en las cuatro fuentes tradicionales que estableció el propio César Coll, en el que yo lo he querido representar. Pues por un lado tendríamos la fuente legislativa, como cuando analizamos los LOE, en la actualidad vemos que hay muchísimas entradas, muchas, que hace referencia a trabajar por proyectos, con un enfoque investigativo. La palabra proyectos como tal sale muchas veces, pero si analizamos el enfoque investigativo, salen muchísimos más. Por otro lado, si analizamos lo que establece tanto la psicología como la propia neurociencia de cómo aprende el cerebro de nuestros niños y de nuestras niñas, vemos que realmente aprenden curiosidad y aprende cuando lo que tiene enfrente le supone un reto. Por otro lado, podríamos establecer que otra de las razones en las que se fundamenta nuestro proyecto Universo se basa en lo que establecen pedagogos y pedagogas la historia de la educación de muchísimo tiempo, ¿no? En cómo realmente el mismo propio Freire, del que estaba hablando, al principio del siglo XX, se establece como una de las metodologías por excelencia para conseguir un aprendizaje significativo. A nivel social, con todo lo que estamos viviendo, está claro, y esto lo pusimos sobre la mesa, ¿no? La sociedad en la que vivimos, una sociedad líquida, el cómo realmente vienen a nuestra vida retos que no éramos capaces de enfrentarnos antes. El mismo COVID nos ha enseñado o nos ha visto cómo la única manera de salir de determinadas cuestiones es con investigación. Y nos podríamos quedar ahí con esas 4 fuentes, pero realmente nosotras hicimos un poquito más. Una de las cuestiones que hicimos fue preguntarle al profesorado qué cosas habitualmente trabajaban en clase, porque nos dimos cuenta que había muchísimas cuestiones, muchísimas temáticas que el profesorado consideraba muy importantes, pero que realmente en la legislación como tal, tanto en el Real Decreto como en los decretos o órdenes de currículum de cada una de las comunidades autónomas no aparecían. Pero, sin embargo, había una tradición pedagógica y epistemológica de esa temática, con lo que la incluimos también. También echamos un vistazo, por supuesto, como no, a las editoriales. Pero para nosotros el cambio y la clave fundamental nos la dieron el preguntarle también a los niños y a las niñas, a través de diferentes consejos de infancia, de diferentes centros y de diferentes instituciones, como puede ser, bueno, pues la asociación que nosotras pertenecemos, y era preguntarle a los niños y a las niñas qué les gustaría estudiar, si ellos pudieran configurar su currículum escolar, ¿qué? Y con todas esas 6 fuentes de las que he hablado, realmente se construyó el universo. Esa fue la fundamentación. Pero claro, ¿para qué universo? Pues para que universo tiene mucho sentido con lo que hemos hablado antes, en la sociedad en la que estamos. El trabajar con nuestros niños y con nuestras niñas en la edad en que estamos, las habilidades duras, las hard skills, es importante, pero pueden cambiar totalmente y al final van a ser muy específicas de la profesión en cuestión. Lo que sí está claro, y tal como se establece desde el marco europeo, es que las soft skills o las habilidades blandas que más demandadas a nivel europeo y a nivel social y a nivel laboral, las que más son estas 8, que es proceso de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, gestión del tiempo y adaptabilidad y flexibilidad. Todo esto realmente, como a donde queremos llegar, está totalmente presente en el universo, porque hay muchísimos elementos de comunicación de todos los tipos, de todos los formatos y con todos los lenguajes. Se trabaja mucho en equipo, aunque también, por supuesto, de manera individual, y en ese trabajo en equipo se intenta que se establezcan liderazgos transformacionales en el que realmente no haya un único líder, sino que depende de la tarea, depende del potencial. Hay algunos, resolvemos problemas todo el rato,
intentamos que haya un pensamiento crítico que nos haga no creernos todo lo que nos dice Internet, todo lo que nos dice la tele o todo lo que nos puede decir en un momento dado el ChatGPT, desde un enfoque creativo, gestionando el tiempo, porque es uno de nuestros bienes más preciados, y sobre todo ser capaces de que somos nuestras cabezas totalmente adaptables y flexibles. ¿Por qué? Porque no sé mañana qué va a haber diferente. Y esto. Entonces, ¿el para qué universo de Klein? Pues para nosotras, para mí, fundamentalmente por esto. Porque esto es la clave y al final es lo que tenemos que formar. ¿Pero cómo? Pues realmente el universo tiene un enfoque totalmente multicontextual. Es decir, se ubica en diferentes contextos, es multicompetencial porque trabaja con todas las competencias que además el universo de las palabras, el universo de Klein, se ubica dentro de un modelo de CAR con 3C en el que además de las competencias clave ahora mismo trabajadas desde el marco europeo, trabaja dos más, que sería la competencia emocional y la competencia física o motriz. Es cierto que podríamos decir que estaban en las otras, pero también creemos que lo que no se nombra no existe y queríamos darle un peso especial y mucho más, si cabe, en las edades en las que nos encontramos. Y uno de los elementos básicos es el multinivel. ¿Esto qué significa? Que se plantea lo mismo para infantil de 3 años, 4 o 5, primero de primaria y segundo de primaria. ¿Por qué? Porque la diferencia real no la ponemos nosotros y nosotras como adultos, la pone el chico o la chica. Y si nos planteamos la misma tarea, esa tarea al final se convierte en una multitarea en el que van a dar resultados totalmente distintos en función de la persona que está. Y creemos que no debemos poner techos de cristal, porque habrá niños y niñas de 3 años que lleguen en determinadas temáticas, en determinados proyectos, en determinadas situaciones de aprendizaje a un nivel increíble y a otros que le cueste un poquito más. Pero lo mismo nos va a pasar con segundo de primaria y si los juntáramos, la experiencia nos ha enseñado y toda la escuela rural nos ha enseñado que realmente no tiene mucho sentido el que nosotros seamos el que ponga el nivel, sino que lo pongan ellos y ellas. Desde esta perspectiva, ¿qué vamos a hacer a continuación? Bueno, pues Toñi os va a contar un poquito práctica de cada uno de estos 3 tipos de proyectos que ella ahora os va a contar, proyectos de investigación, proyectos de trabajo, proyectos experienciales o vivenciales, que son los que se plantean desde el universo. ¿Para qué? Para que veáis de manera práctica y eficaz el cómo se hace y de qué manera se hace. ¿Sí? Pues Toñi, cuando quieras. Hola, buenas tardes, compañeros, compañeras. Mirad, para mí esta tarde es un placer compartir la tarde con la coautora del universo, Olga. Entonces, yo soy profe de infantil y además jefa de estudios del Colegio María del Mar Romera. Digo, voy a intentar desde la experiencia de estar 15 años llevando al aula el universo de las palabras, compartir con vosotros de manera gráfica aquellos momentos, aquellos proyectos que he considerado más significativos para poder acercaros qué ocurre dentro de la escuela y hacerlo de forma visual. Es verdad que cuando hemos estado probando la presentación necesito la ayuda de Olga, entonces vamos a estar las dos más conectadas e intentemos que todo salga lo mejor posible esta tarde, ¿vale? Gracias, Olga. ¿Puede darle a la presentación? Vale, quería empezar poniendo que hay a lo largo de estos años, de los 15 años que llevo en el cole poniendo en marcha el universo, empezamos y a lo largo del tiempo te das cuenta de que hay cosas fundamentales que tenemos que tener claras cuando queremos trabajar por proyectos dentro del universo de Klein. Entonces, normalmente es el alumnado el que elige la situación de aprendizaje. Todo proyecto tiene un producto, es decir, el alumnado cuando está inmerso en un proyecto tiene que saber para qué está haciendo ese proyecto. Porque además eso ayuda mucho a que cuando ellos saben el para qué y encuentran saben qué es lo que buscan, la motivación ahí fluye desde el minuto 1 en el que esto ocurre. Los proyectos tienen una estructura y una secuencia que mayoritariamente se hacen de una forma determinada, pero que posteriormente voy a intentar explicar cuál sería esa ruta.
Informamos a la familia de los productos finales previamente con una carta, como posteriormente veréis. El alumnado, trabajando por proyectos, pues investiga, trabaja o disfruta partiendo o de las preguntas que ellos plantean o de las propuestas que en un momento determinado, como veréis a continuación, propone Clean. Se trabaja en distintos agrupamientos, a veces hay actividades dentro de los propios proyectos donde se trabaja por parejas, se trabaja en pequeño grupo, en gran grupo, hasta finalmente hacer un trabajo más individual. Algo fundamental que realmente es lo que a la seño nos mantiene también muy motivadas en el día a día de nuestro trabajo, es que disfrutamos y aprendemos durante el proceso, pero juntos, tanto el alumnado como los profes, porque como ya habréis visto en muchas de las propuestas que hace Universo a nivel cultural, los profes en muchas ocasiones no sabemos exactamente ni quiénes son esos personajes, ni quiénes son esos escritores. Entonces, a la vez, aprendemos cultura que conjuntamente con ellos desconocíamos. Llegamos a conclusiones después de hacer los proyectos y en la mayoría de las investigaciones validamos las hipótesis que en un principio nos habíamos planteado. Vale, vamos a empezar, ¿vale? Como he dicho anteriormente, uno de los aspectos básicos era que se elige la situación de aprendizaje. A lo largo del trimestre, que los niños están inmersos, como ya sabéis, en el planeta de las palabras que empiezan por, y esto es, empiezan por una letra, puede surgir una motivación durante el trimestre donde el alumnado decida o quiera que hagamos un proyecto sobre algo. Entonces, esa propuesta del alumnado, cuando el alumnado dice queremos hacer esto y lo comunica al profesorado y todos están motivados para hacer eso, cuando se inicia un proyecto. En otra ocasión, de forma mágica o por sorpresa, aparece una pregunta, un reto, algo que en la clase aparece y les sorprende porque no saben por qué sucede, y entonces se plantea desde ahí preguntas o cuestiones que ellos tienen que resolver y de ahí surge el proyecto. Y en la tercera opción que he puesto ahí es la elección a partir de una categoría. Entonces ya previamente el profesorado de una categoría le da a elegir una situación de aprendizaje y se decide que esa situación de aprendizaje es la que se va a poner en marcha. ¿Veis esa foto que he puesto ahí? En las carillas, porque mira, si veis la pantalla así un poco a lo lejos de la fotillo que se ve en la fotillo, veis que en la categoría meteorología había distintos apartados en el planeta de la B y podían elegir entre borrasca, brisa, bruma, banco de niebla, ¿veis? Y ahí estaban votando a mano alzada por votación simple, qué es lo que querían trabajar como situación de aprendizaje, que salió borrasca. Continuamos, y es verdad que el universo de Clean, como ha dicho antes Olga, tiene distintos tipos de proyectos. Y un proyecto adquiere su nombre, como veis ahí, proyecto de trabajo, proyecto vivencial o proyecto de investigación, dependiendo del tipo de producto final que se realiza o que se consigue al final de la realización de ese proyecto. Llamamos proyecto de trabajo cuando finalmente lo que conseguimos es construir o hacer algo, ¿no? Entonces he puesto ahí como ejemplo que lo que pretendíamos era hacer crema de aloe vera en el planeta de la A. O en otro planeta, que era el planeta de la S, que es el que tenemos más reciente, lo que pretendíamos era que el alumnado hiciera sushi, ¿vale? El siguiente tipo de proyecto pretende que el alumnado sienta o vivencie una situación o un momento o algo que ahí ocurre. Entonces, como ejemplo, veis en el planeta de la U, en Planeta Astro, ellos habían decidido que querían vivenciar qué se siente estando en el universo. Y vamos a intentar poner un vídeo, ¿vale? Donde veáis cómo el alumnado percibe o siente lo que está dentro de ahí. Olga, ¿puedes poner desde el minuto 2:40 o así? Porque es muy larguito. ¿Vale? Desde el minuto 2:40 o así.
Para no ver los 10 minutos, sale más o menos ahí. ¿Aquí? Sí, más o menos. ¿Lo oís? No se oye, ¿no? No, no se oye. No sé si no hay. Vale, ellos sí me oyen a mí, ¿no, Mariela? Vale. Sí, perfectamente. Y ahora yo creo que también se oye el vídeo, ¿no? No. Mirad, a lo largo de la realización del proyecto del universo, veis, ellos han trabajado y han construido todos los planetas. Han hecho las estrellas, han investigado, ¿vale? Y entonces queríamos darles la sorpresa y lo que hicimos es montar en una sala todo lo que ellos habían diseñado. Le pusimos luces de neón, música como si estuviesen en el espacio, ¿vale? Entonces apagamos todas las luces y íbamos con una, ¿veis que veis la luz ahí? Con una luz de neón marcándole todos los planetas, las estrellas. Además ellos hacían preguntas de... ellos adivinaban por lo que ya sabían de cada uno de los planetas, dónde estaba la Tierra, porque vieron que alrededor de la Tierra estaba la Luna, dónde estaba Júpiter. Entonces ellos iban viviendo, además, desde la sorpresa. Os quería poner el vídeo porque lo que transmiten los niños al entrar ahí, aunque ellos habían hecho los planetas en clase, era auténtica magia, nerviosismo. Y en eso consiste que una vez que se haga un proyecto con la secuencia que ahora vaya a ver, finalmente se consiga un producto final donde ellos sientan que están dentro del universo. Ay, mira, ahora se ve, ahora se escucha, ¿no? Sí, sí, se escucha ahora. Olga, se ha escuchado. Se escucha todo el rato. ¿No lo escucháis? No, pero se ha escuchado en No. un momento. Pues yo no he hecho nada, se ha escuchado todo el rato así. Lamentamos que no se escuche, pero... ¿Y cuando empieza? Mira, ¿veis las caras? Era interesante oírlos por eso, porque era todo el rato contando y preguntando desde la emoción, desde estar divirtiéndose, desde sentir que aquello que estaba pasando ahí era mágico. Cuando empezaban a ver las estrellas y a identificar los planetas, o cuando veían el meteorito. Vale, no pasa nada, Olga. Yo creo que explicándolo también se transmite un poco, ¿no, Mariela? Vale, eso sería, sí, eso sería un producto vivencial, hacer sentir a los niños aquello en lo que previamente se ha trabajado. Vale. Y por último tenemos el proyecto de investigación. El proyecto de investigación tenía como producto final hacer un informe sobre algo o hacer una cartelería donde plasmásemos todo lo que ellos han aprendido, o un dossier que recopile toda la información sobre las preguntas que ellos ya veréis que crean o que plantean. Y ahí he puesto dos ejemplos. Un informe sobre barriga,
que sí que tenía la secuencia para poderos mostrar. Y lo último que hemos hecho, que realmente la actividad la hemos terminado esta mañana, que es un vídeo sobre lo que ellos pretendían eran hacer panfletos informativos para motivar a la gente a que fuese a donar sangre. Pero era tal la motivación que se convirtió en la elaboración de un vídeo para convencer a las familias que tenían que ir a donar. Ha sido tal la expectación que al final ha venido al cole el centro de salud con su autobús y han estado los papás donando y hemos hecho esta mañana el récord y teníais que ver las caras de los peques. Hemos conseguido 85 donaciones. Entonces, genial. Si logramos ver el vídeo de presentación que hicieron para convencer a la gente, es una pasada. Si no, pues incluso si no, se podría compartir en otro momento. Sí, el problema es que yo escucho perfectamente y mi otro vídeo se ha escuchado, entonces a ver si se escucha. Decidme si no se escucha. No, no se escucha. ¿Se escucha? No. No. ¿Y si le das a la voz del propio vídeo, Olga? Si está la voz del propio vídeo, está al máximo. Al Y esto máximo, lo escucho perfectamente. Sí, muy raro, ¿eh? Pero bueno. Puedo transmitir un poco lo que... O, mira, lo tengo en el móvil. Si lo pongo en el altavoz, a lo mejor lo podéis escuchar. No, me lo he descargado. Es que como ha sido ahora última hora, pues me lo he descargado para hacerlo desde mi ordenador. A ver si se puede. Si me deja, claro. ¿No se ha descargado o qué? Carga más. No se puede, Toñi, no sé por qué fallan tus vídeos. Vale, mira, puedo ponerlo, ¿vale? Andoni, a la vez que lo pones. ¿estás por ahí? A ver si Andoni puede echar una mano. Dale al play, Olga. Ahora sí. El trimestre pasado investigamos sobre la sangre. Dale un poco al vídeo hacia adelante, Olga. Hacer una campaña de donación en el colegio. Porque hay muchos enfermos que lo necesitan. Tenemos muchos litros de sangre. Por eso, si tienes 8 años, es normal que 50 kilos no tienes enfermedades. Y tampoco diabetes. Os esperamos el 27 de abril. Desde las 9 a las 2 en el gimnasio del Sol. Y para que los jefes te dejen, te damos un certificado. Mira, vais a ver cómo les damos un certificado. Bueno, espero que al menos la idea os la hayáis hecho un poco. Pero la verdad es que lo que pensamos en un momento que se quedase como un diseño de un panfleto para motivar se ha convertido en todo un acto esta mañana, como ya os he contado. Y esto hace además, ya veis, los niños estaban al lado de la seño se sacaba sangre
y ellos iban diciendo, ay, señor, ¿te duele cuando te aprietas la goma? Y si te aprietas la goma es para que la sangre salga más rápida, ¿no? Entonces, esto que sucede cuando se trabaja por proyectos, realmente es que es mágico y tanto la seño como el grupo, el día a día es muy gratificante y motivador porque hace que en la escuela se lo pasen muy bien mientras aprenden. Seguidamente, cuando ya tenemos claro qué productos finales vamos a hacer con cada una de las situaciones de aprendizaje, escribimos una carta y se la mandamos a los papás informando aproximadamente qué vamos a ir haciendo a lo largo de todo el trimestre. ¿Veis cómo veis ahí? Colección, Barbies, deporte, baloncesto. En este caso, esta era la carta del universo del planeta de las palabras que empiezan por B. Bueno, aquí estaría la estructura del trabajo por proyectos que normalmente en la mayoría de las ocasiones hacemos, ¿vale? Y la voy a explicar. Lo digo en la mayoría de las ocasiones, ¿verdad? Porque esta estructura tiene una secuencia un poco más larga y como después veremos, también después hacemos unos proyectitos que son un poco más rapidillos. Esta estructura, en el apartado de a conocer, construir, pondríamos el nombre de la situación de aprendizaje, ¿vale? Y una vez que tenemos clara cuál es la situación de aprendizaje, lo siguiente que nos proponemos es tener claro cuál sería el producto previsto. Pues como habéis visto antes, ahí iría pues hacer crema con aloe vera, hacer cartelería para promover la donación de sangre, vivenciar estar dentro del universo, ¿vale? Entonces, con la estructura que a continuación veis, ¿qué sabemos sobre eso? ¿Qué queremos saber? Y hacer una hoja de ruta o estrategias para, que a continuación vais a poder ver. Una pregunta, Toñi, que viene al caso. Carol comenta, ¿no?, que si las tareas o situaciones de aprendizaje cortitas, también las recogéis como hoja de ruta. A veces sí, pues dependiendo, y otras veces no. Vale. Si esa actividad va a tener actividades, esa tarea va a tener actividades colaterales, sí. Si se va a consistir en una única actividad grande, pues no. A ver, y todo depende de lo que le llamemos hoja de ruta, que no sé si Carol se refiere a la misma hoja de ruta que tú estás diciendo, Toñi. A ver, todo tiene que tener una secuencia y todo tiene que estar diseñado, por muy corta que sea esa situación de aprendizaje, pues no sé, se me ocurre sentir el frío. Yo tengo que tener muy claro cuál es la secuencia y cuál es la que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Cómo vamos a ambientar la clase para que realmente sientan? Si tú te refieres a una hoja de ruta, eso, Carol, por supuesto que sí, todas tienen. De hecho, en la plataforma del universo, todas las categorías, todas las situaciones de aprendizaje tienen su hoja de ruta en la que explican qué. Si a lo que te refieres con hoja de ruta, Carol, es a hacer este organizador visual en el que partimos de qué sabemos, qué pretendo saber, estrategias que utilizamos, qué fuentes nos nutrimos y validar las fuentes, no procede si lo que yo quiero es experimentar la sensación de frío. Pero si lo que yo quiero es investigar sobre la donación de sangre, como ha contado hace una chispa Toñi, sí necesito hacer esto, porque necesito que partamos de una hipótesis y realmente con todo esto lo que vamos a hacer es desechar, refutar o validar determinada hipótesis de partida. Entonces, la cuestión de sí o no ruta, pues depende de lo que nos refiramos. No sé si me he sabido explicar y perdona, Toñi. Sí, yo creo que sí, cualquier cosa que nos diga Carol, pero creo que sí, que se ha entendido. Continúa, Toñi, y cualquier cosa os interrumpo de nuevo. ¿Sigo, Toñi? Sí, sí. Mirad. En la primera pregunta veis que pone que se dé. Este ejemplo era de la investigación para hacer un informe de barriga. Entonces ellos empezaron a decir, tiene ombligo, pueden estar gordas, dentro tiene hueso, agua, comida, ¿vale? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque es verdad que
en el principio de todo esto en el cole, los profes pensábamos que, ¿cómo voy a poner yo esa barbaridad?, ¿no? O lo recogía el profesor, lo escribía y después el profe lo ponía ahí en la cartelería. Entonces, para que veáis que este trabajo lo hace el alumnado, que da opciones fantásticas donde a lo mejor ni siquiera los adultos podríamos llegar a pensar que plantean eso, ¿vale? Y que ellos diseñan, lo escriben y ahí que también antes he visto una pregunta que estaban haciendo, ¿cuándo empiezan a escribir? Es que escriben a la vez que se suceden los proyectos, ¿no? Y esto es escribir con una funcionalidad. Entonces, a la vez que proponen, ellos escriben y en el organizador colocan qué saben sobre eso que se va a investigar o a trabajar. Vale, ¿qué quiero saber de? Entonces, esto serían las preguntas que ellos plantean sobre eso. ¿Ve? Yo lo he puesto a modo de ejemplo. ¿Cómo se llama el doctor que sabe de barrigas? ¿Hay sangre dentro de la barriga? ¿El cuerpo está formado por agua? ¿La barriga de los animales es igual que la nuestra? ¿Vale? Ahí veis que hay un apartado abajo, que es el apartado 7, 8, 9, 10 y 11, que luego voy a explicar por qué eso está ahí pegado. ¿Pero qué nos ha ocurrido también? Pues que no vale, que tú dices, ay, es que yo sé los contenidos que son súper importantes y entonces ya el profe las preguntas las hace él y después son los niños los que buscan las preguntas que los profes ya decimos. Si desde pequeñitos les enseñamos a estructurar preguntas, aprenden y aprenden rápido y llegan a conseguir en 5 años hacerse este tipo de preguntas que veis ahí. Vale, algo muy importante que era lo que estábamos hablando como hoja de ruta que Olga ha estado comentando, es esto que también es sobre barriga. Hemos dicho qué sabían sobre barrigas, qué querían saber, ¿vale? Y el siguiente paso, que es el primer paso que os he puesto ahí, es buscaremos en casa las preguntas, ¿vale? ¿Qué ocurre desde que los niños van a casa, buscan las preguntas y traen las respuestas? Y las respuestas se dicen desde casa, ¿vale? Se dicen en clase. Pues que eso no se hace de un día a otro. Entonces, entre eso y el producto final, hacemos una serie de actividades a lo largo de los días hasta que llegamos a ese final. Y ahí os he puesto ejemplo. Por ejemplo, la segunda opción, que es traen a clase y ponen en común con los compañeros de su mesa la respuesta a las preguntas, quiere decir que cuando la secuencia que habéis visto antes, en clase, una de las opciones que tenemos es reparto las preguntas por equipo, ellos van a casa, entonces hay equipo, cada equipo tiene, los niños tienen las mismas preguntas y cuando regresan, cada uno se cuenta entre ellos qué ha traído, ¿vale? Y después los ponen a los demás. Pero una cosilla, es que no quiero que esto se llegue a malinterpretar. Primera cuestión, esto no significan deberes. Y segundo, todo desde un sentido común. Obviamente ahora mismo Toñi está hablando de la experiencia de su centro, en el que las familias están hiper mega implicadas, conocen el universo de hace muchísimo tiempo y puede hacer esto. Si yo estoy en un cole en el que las familias no están en ese nivel de implicación o su situación sociológica, cultural, laboral, esto no lo permite, se hace la búsqueda en el cole, por supuesto. O sea, yo, por ejemplo, que siempre he trabajado universo en sitios con mucha deprivación sociocultural, en el que, bueno, había cosas que se le podía pedir a las familias, pero había otras muchas cosas que no, y éramos nosotros los que lo buscábamos, éramos nosotros y nosotras los que teníamos cosas en clase, tirábamos de niños y niñas mayores de otras clases que nos ayudaban, de profes, es decir, cuidado con llevarnos como titular, esto solo se puede hacer, que es uno de los mitos que vamos a trabajar después, si la familia lo hace, primero. Y segundo titular, que no me gustaría que se llevaran, que yo sé, Toñi, desde qué plataforma lo está haciendo y nada más lejos, pero no significa que es que nosotros mandamos deberes para hacer esto. No sé si... Es que yo te estoy entendiendo, Toñi, pero no sé si se entiende. Sí, yo también te estoy entendiendo, Olga. Sí, claro, sí. puedo dar esa impresión. Claro, también lo que digo en el caso nuestro es que tanto las familias como los alumnos, tú ves que están tan motivados y las familias es que eligen el centro precisamente porque tenemos una de nuestras características, que tenemos el universo de las palabras, entonces todo esto
fluye muy chulo, la verdad. Entonces, es verdad que nosotros normalmente el alumnado se puede quedar fuera del cole y no entrar porque nos piden precisamente por la forma de trabajo. Lleva razón, Olga. Entonces, voy a retomar un poco, ¿vale? Hay una exposición del equipo al grupo en general cuando ya han traído las preguntas o ya las han buscado en clase o ya el profesorado tiene recursos como para que recorten, peguen y construyan la respuesta a esas preguntas, ¿vale? Y mientras he hecho otras actividades, pues tocan y describen los órganos que están dentro de la barriga, porque me bajé ese cuerpo humano que veis ahí, y empezaron a tocarlos sin mirar, a buscar los nombres, que de ahí es lo que os he dicho antes, surgieron nuevas preguntas, que incorporamos preguntas que surgen, porque de ahí me empiezan a decir, ¿y esto qué es? La vesícula, ¿y para qué sirve la vesícula? Entonces fuimos añadiendo preguntas a las iniciales que ellos ya hicieron. Hacíamos juegos de adivinar órganos dando pistas sin mirar. Había una niña que se trajo un fonendoscopio y entonces oíamos cómo se escucha la barriga antes del recreo y después de haber desayunado, ¿vale? Así hasta que el alumnado empieza a traer las preguntas, expone, ¿vale? Y se llegan a unas conclusiones. En el vídeo que hay a continuación, que no sé si lo vamos a poder oír, ¿vale? Solo quería que vieseis, no es importante tampoco ni siquiera lo que escucháis que dicen, solo que con 5 años la presentación de dar respuesta a lo que han investigado es como hacer una exposición pues en el instituto o en la facultad. Ellos se ponen enfrente de la clase, ¿vale? Con su papelillo de que ya ellos tienen la respuesta a las preguntas que llevaban y las explican a sus compañeros. Sus compañeros escuchan detenidamente, por eso digo, eso no lo hago todas las respuestas a las preguntas el mismo día, porque ellos se cansan de escuchar, pero es fundamental la posición de exposición, la preparación que ellos o la estructura que ellos hacen para poder explicar esto a los compañeros y cómo los demás respetan y escuchan a sus compañeros. Y esto trabajado progresivamente es un aspecto muy, muy bueno y una habilidad que es fundamental en el día a día del trabajo, y esto se hace desde los 3 años. Olga, no sé si lo vamos a lograr escuchar, ¿vale? Pero solo quería que viesen que la situación... A este no tengo ni acceso. Vale, pues ya está, no pasa nada. ¿Vale? Se veía a los peques justo enfrente de la clase en posición de exposición y dando respuesta muy, muy formal a las preguntas que se habían hecho. Aquí he puesto muchos ejemplos de cómo con situaciones de aprendizaje concretas, no todas las situaciones de aprendizaje llegan a hacer todo el proceso del que sabes, que quieres saber, etcétera, y son actividades, son proyectos que tienen una serie de actividades hasta que llegan a un producto final. Por ejemplo, en el planeta de la R, que ellos habían decidido coleccionar ropas, al final con esa colección lo que hicimos fue clasificar. Primero la clasificaron por color, era su propia ropa. Otro día lo que hicieron era, las lavaron y en el mismo patio de la clase la pusieron en el tendedero que montamos, y ellos clasificaron como primera, segunda, tercero, y desde ahí trabajaron el orden, ¿vale? La segunda opción que veis es del planeta de la S, en receta de cocina, trajeron varias recetas de cocina y decidieron cómo iban a preparar sushi, y un día se dedicó a eso, a esa preparación y a compartirlo con la clase de al lado. La tercera opción es del planeta de la S también, y era Sorolla. El alumnado trajo imágenes de cuadros, interpretaron qué pretendía Sorolla con sus pinturas y decidieron representarlos. Y entonces pues ahí hay fotos de todos los cuadros que ellos trabajaron, que se sabían los nombres. Del planeta de la B, en la situación de aprendizaje baloncesto, la idea era hacer una tabla de resultados, y entonces todos los lunes ellos tenían que traer cómo había quedado Unicaja con los respectivos equipos que
que había jugado. Claro, ¿qué ocurrió? Que en un principio pensamos que cosas que no les van a gustar a lo mejor después les encantan. Tanto que solo iba a hacer eso y empezaron a traer camisetas, a pedir que pusiéramos canastas en los patios pequeños, a hacer preguntas que yo no sabía contestar y dijimos, pues ya está. Llamamos al Diario Sur y al encargado de deportes y ellos las preguntas que me hacían en asamblea las redactamos y le hicimos una entrevista al chico que veis ahí. En el planeta de la S vino un abuelo a explicar en qué época y cómo se sembraban las sandías y es lo que veis ahí, que salen a sembrar. También es que el último planeta que hemos hecho, trabajamos simetría, sudoku, ¿veis? Y ellos lo que hicieron fue pensar de qué forma original pudiésemos trabajar simetría y en clase diseñaron lo que veis que están haciendo en la pizarra. Primero lo hacían en cartón, en la mitad de la imagen y después en la pizarra o fuera en el patio construían la parte que le faltaba. En el planeta de la P con piedras, esto lo unimos con el Día de la Paz, ¿vale? Ellos pretendían que los mayores, veis que están ahí mezclados con los pequeños, le ayudaran a hacer un banco de recursos de piedra con mensajes, con colores, que las veis ahí en el ladillo, donde que formaran parte del Rincón de la Calma. Y entonces ya allí los veías cómo se ponen las piedras por encima cuando ya ellos se quieren relajar o se quieren apartar ahí y se ponen a tocar a ver si están fresquitas, si están tibias, y es verdad que esa actividad conjunta salió muy bien. Después en el planeta de la S, ya sé que Alejandro Sanz está en el planeta de la A, pero es verdad que muchas veces cuando las señas estamos muy motivadas con algo, las cosas salen súper chulas. En este caso, las señas que le encanta a Alejandro Sanz. Entonces planteó ahí una foto, se encontraron una foto de Alejandro Sanz y la palabra solidario. Normalmente encontramos a Alejandro Sanz muy unido a la música, pero esta vez consistía en buscar por qué la palabra solidario y la palabra Alejandro Sanz estaban juntas y buscaron, ¿vale? Y ahí construyeron el mural que veis. Aquí también veis cómo como experimento querían hacer slime, hicieron slime de varias formas y después hubo una puesta en común de qué manera, de qué producto era más efectivo para hacer slime, porque esto que parece fácil normalmente no lo es. O no se queda compacto o se queda muy aguado, ¿vale? Pero la cara de ellos, mira, el disfrute, lo que ahí sucede mientras se experimenta eso es una pasada. Las últimas imágenes que veis es que habían elegido skate y un niño trajo a la clase la información de que había un skater que era muy famoso y que era un campeón nacional y que encima era malagueño. Entonces, ¿qué hicimos? Escribieron a la vez que por detrás, ¿verdad? Las señas llamamos y le dijimos, mira, puedes venir al cole. Ellos le hicieron una entrevista, trajeron los skates y lo firmó y además hicieron una actividad donde, ¿veis? Él hizo su demostración porque además él le venía motivadísimo total para que lo viésemos y les enseñó a los niños determinadas técnicas. En seguridad, veis que también es de la S, escribieron una carta a la Guardia Civil, pero es verdad que esta carta fue otra vez acompañada de una llamada telefónica por nuestra parte. Y lo que hicimos fue, él le presentó, le montó un circuito y le explicó qué significaba cada una de las señales. Y entonces hubo un día donde se trajeron los patinetes, como veis ahí, en nuestro cole muchos niños vienen en el autobús, no os podéis imaginar la calle se montó, ¿no? Y se hizo esa vivencia. Y por último, en el planeta de la M, ellos pidieron, es verdad, esto no, como hemos dicho antes, varias maneras de que se puedan trabajar como proyectos las situaciones de aprendizaje, pidieron que en la categoría animal presentar sus mascotas y se hizo un día donde cada niño pudo traer su mascota y presentárselo a los compañeros. Aquí he puesto los organizadores visuales que ya están en la plataforma.
por explicaros un poco que esto sirve de recurso tanto a principio, algunos al principio del proyecto o entre medios, incluso algunos los utilizamos para trabajar las conclusiones, y son de bastante utilidad y lo hacemos también desde los tres años. Por ejemplo, con el compara y contrasta, se ha investigado un animal, se pone que hacemos el compara y contrasta, qué diferencia o en qué se parecen una ballena y un búho, ¿vale? Y con estas estructuras nos sirve para diseñar unas tareas que hacemos además de forma repetitiva hasta que aprenden esta estructura. Como viste en la hoja de ruta, finalmente hacemos unas conclusiones. Unas veces son en gran grupo, otras en pequeño grupo, y quería poneros ahí cómo realmente no tienen ayuda, pero sí es verdad que después de poner todas las preguntas, ellos ya sacan sus propias conclusiones en general y después por equipo llegan a decir cosas como esta vez en solidificación. Ponen ahí, primero lo que hicimos fue nos trajimos cada uno un líquido de casa, pues zumos, batidos, todo eso, ¿veis? Lo dibujaron ahí, aunque no escriban perfectamente, pero se entiende. Después, ¿qué hicimos? Pues subimos al frigorífico del cole y metimos todos los liquiditos en el congelador. Vale, ¿qué ocurrió? Que cuando sacamos aquellos líquidos que habíamos metido, nos dimos cuenta que habían cambiado de color y se habían solidificado. Vale, no solo es que habían cambiado de color y se habían solidificado, sino que después bajamos a clase y los pusimos en el patio y hacía mucho calor. Al darle el sol pasa lo que veis en la cuarta foto. Y es que se vuelve otra vez líquido y aparte pierden color cuando se ponen líquidos. Entonces, todo esto que hacen de forma gráfica, después lo tienen que contar al resto de compañeros, para finalmente hacer unos dosieres individuales para anclar eso que han trabajado. Y ahí tenemos ejemplos. A lo largo de todo el trimestre, como están muy en contacto con la presentación de activación, con palabras que traen, con las investigaciones y todo lo que sucede dentro del aula, aprenden solitos a escribir palabras que conquistan y cuando las escriben son cuando las colocan en el planeta de Klein. Y terminamos. Hemos hecho los dosieres, entonces hay diferencia entre cuando hago un dossier o una ficha individual, reconocer qué he aprendido con eso, o si en vez de aprender lo que he hecho ha sido trabajar y realmente no he sido consciente de que he aprendido con eso algo. Entonces hay dos archivadores, cuando las fichas de aprendido las meto en aprendido, en lo aprendido, y cuando reconozco que lo que he hecho de aquí es trabajado, lo meten en la otra carpeta. Y hasta aquí creo, ¿verdad?, que están las imágenes de lo que hacemos diariamente en el cole. Claro, pero es importante que antes de que, bueno, pues que después de haber escuchado a Toñi el trabajo maravilloso que hace ella, sus compañeras o mucha gente que está trabajando con Universo, es cierto que es importante y bueno, aunque a lo largo de la exposición lo hemos ido haciendo, queríamos visualizar que en torno al trabajo por proyectos hay una serie de grandes mitos. Podríamos establecer, nosotros ahora mismo tenemos un total de 10 grandes mitos, podríamos sacar más, pero yo hoy he querido destacar fundamentalmente 3. El primer mito, que ya lo comenté antes, para trabajar con el universo de Klein es imprescindible la familia. Bueno, pues eso es un mito. Lo ideal es que, por supuesto, como en el caso que ocurre o del que ha contado Toñi en la gran mayoría de sus familias, pues lo ideal es que la familia confíe, que proponga, que admire lo que se hace en el cole y admire a sus niños y a sus niñas, que acompañe en todo el proceso, que imagine, que defienda, que asegure y que ame en general. Eso es lo ideal, por supuesto. Pero no podemos olvidar que todo esto tenemos que hacerlo de manera corresponsable y desde el respeto, el no juicio ni la exigencia. Es decir, cuando una familia a veces no participa, tendríamos que analizar por qué es y no hacer juicios de valor gratuitos que a veces hacemos. Pues a veces porque no se sienten parte importante de ese centro, porque no pueden, porque tienen un horario horroroso, porque ahora mismo sus cabezas están en otra situación compleja que tienen en su familia. Es decir, puede haber millones de razones por las que no. Entonces,
Desde esta perspectiva, si la familia está, perfecto. Si apoya, perfecto. Y podemos darle responsabilidad. Pero si no está, perfecto también. Porque para eso el universo de Klein plantea muchísimos recursos para si la familia no los aporta, estamos y podemos hacerlo. Porque la clave está en que estemos juntos pero independientes y se trata de compensar. Es decir, cuando la familia no es ese baluarte cultural que a veces nos encantaría tener, pues nosotros compensamos. ¿Con qué? Con el material, con la información, con todo. ¿Qué está? Pues yo puedo dar en ese sentido un poquito paso atrás. Y ese sería uno de los grandes mitos. Es que, claro, que yo como estoy en un sitio donde las familias no participan, no puedo trabajar por proyectos. Error. Sí puedes, de otra manera y de otra perspectiva. Y por eso la clave del universo es el montón de recursos que tiene. Otro de los grandes mitos es cuando se trabaja por proyectos no se puede programar, ¿no? Entonces, el universo de Klein no se programa. Entonces, lo primero que podríamos ver es que ante cualquier situación de aprendizaje con las que me voy a encontrar en el universo y en la vida en general, lo primero es apasionarse. Fijaros, cuando Toñi contaba cada una de ellas, lo contaba con pasión y está muy tocada en muy positivo por lo que ha ocurrido durante todo este proceso y hoy especialmente con lo de donar sangre, y fijaros cómo lo ha contado de manera apasionada, que daba igual que no se escuchara a los chavales. Yo pongo el teléfono, ¿por qué? Porque es apasionamiento lo que tiene. Cuando tú te has apasionado, te responsabilizas, estudias cuando es necesario, porque, claro, ella decía, a veces hacen preguntas que yo no sé, y tú no eres la espasacalpe, y tienes que hacer que ellos y ellas busquen la información, claro, pero a la vez lo estás haciendo tú, por lo tanto, también tienes que estudiar todo eso. Lo preparas la secuencia, disfrutas y al final lo comunicas. Y los chicos y las chicas igual, o sea, este proceso no es solo del profesorado, como pasa en casi todo lo que está dentro de Educar con 3C. Eso lo debe hacer el alumnado, el profesorado y la familia. Es decir, cuando tengo una situación de aprendizaje como la que acaba de decir, todo ese proceso lo deberían hacer los tres elementos, familia, profesorado y alumnado. Teniendo en cuenta cómo se establece, y ahora, bueno, pues parece que estamos de moda, porque ahora la LOE habla de situaciones de aprendizaje, pero esto está recogido en el material del universo de hace más de 10, 11 años, corregirme si me equivoco, en el que pone los proyectos no son situaciones de enseñanza, son situaciones de aprendizaje, más romera. Es decir, realmente cuando se propone cualquier propuesta, se tiene que hacer desde los ojos del que aprende y establecer cómo podemos hacer para trabajar eso. Entonces, ¿cómo programo? Pues programo como en el resto. Primero porque se presenta una programación que está a manos de todos en la plataforma en el que se trabaja pues de manera general la programación y luego cada una de las situaciones de aprendizaje con esta otra hoja de ruta de la que yo hablaba, cómo se puede establecer y cómo se puede hacer. Pero ¿qué programo? Aparte de lo que ya hay, estructura y procedimiento. Y hay dos elementos en los que para nosotras son súper importantes programar. Una de las cuestiones que tengo que programar, y me baso en lo que establece Michael Held, es la curiosidad. ¿Cómo voy a trabajar la curiosidad? Porque claro, si lo que quiero como proyecto es que realmente estén interesados, como decíamos al principio, y busquen y hagan todo un proceso a partir de algo que les interese, yo tengo que programar la curiosidad. La curiosidad no viene por arte de bloque, ni son peores ni mejores porque no tengan curiosidad a veces con determinadas cuestiones. Cómo lleva, cómo lo establece, cómo aparece Klein en determinadas situaciones, cómo a partir de lo que ellos y ellas han dicho, cómo buscamos, es decir, yo tengo que programar la curiosidad. ¿Para qué? Para que hagan preguntas, que es lo fundamental de esto, para que aprendan a preguntar y a llegar la meta. Y otra de las cuestiones que tengo que trabajar mucho, y yo ahora que estoy en otra etapa educativa, echo mucho de menos que esto no se haya trabajado tanto, es cómo se demuestran las cosas. Las cosas, para que encajen, tengo que demostrarles, tengo que evidenciarlas de alguna manera. Por lo tanto, tenemos que programar a cómo validar fuentes para confirmar, refutar o desechar hipótesis, como decía antes. Es decir, ¿qué utilizo para la hipótesis de partida lo pueda demostrar o no? Esos dos elementos para mí son fundamentales. El resto no lo son, sí, por supuesto, es currículum, pero ahí también hay mucho y tenemos mucho nosotros. El tercer mito del que hoy quería hablar, y para no comerme mucho más tiempo y cumplir con los horarios previstos, en los proyectos no se evalúan. Eso es uno de los grandes mitos que se dicen, pues no, los proyectos sí se evalúan. Primero entendiendo
que evaluar me sirve para analizar datos. Y como establece Miguel Ángel Santoguerra, evaluar para conocer, conocer para comprender y comprender para mejorar. Es decir, la evaluación me sirve para mejorar, es un proceso de análisis de datos, en el que yo analizo desde las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas, los éxitos, los fracasos, es decir, ¿qué analizo para realmente evaluar? Y esto me tiene que llevar a tomar unas decisiones, de un lado o de otro. Pues tengo que compensar más de esta manera, a este chico o esta chica no he llegado allí, eso es realmente evaluar. Pero claro, evaluar sabemos perfectamente que no es lo mismo que calificar, pero es que en el sistema formal en el que nos ubicamos, como enseñanza reglada, también tenemos que calificar. ¿Cómo calificas? Perdón, como en el resto de las situaciones. Es decir, si en tu cole se trabaja con criterios de calificación asociados a tareas, pues el universo se evalúa igual. ¿Por qué? Porque hay un portafolio, porque hay un montón de informes, porque hay un montón de exposiciones de los chicos y las chicas, hay análisis de producto final a partir de los productos finales grupales y del trabajo que han hecho en el dossier individual. Es decir, hay un montón de herramientas que me dan la posibilidad de evaluar. Si en tu cole se está trabajando por perfiles de salidas, competencias específicas, ¿vale? Pues habrás tenido que asociarla a un tipo de tarea, a un tipo de instrumento, que al final te va a llevar al mismo sitio. Es decir, yo lo que evalúo es la situación de aprendizaje. Yo evalúo la situación de aprendizaje de donar sangre. Y para ello he utilizado distintos. Que tú has tenido que relacionar como en un encaje de un puzzle, con qué, pues vale, perfecto, pero al final lo que tienes que hacer es evaluar. Porque con todo esto, realmente con todo esto que hemos hablado, así un poco en formato rapidísimo, porque ciertamente, y supongo que Toñi me va a dar la razón, para entender universo se necesita un poquito más de tiempo, se necesita, bueno, asumirlo, vivirlo, equivocarlo. Creo que puedo decir que me he equivocado muchísimo, muchísimo, muchísimo en universo, y puedo decir que conozco bastante de universo, pero me he equivocado muchísimo. Pero al final todo esto que hemos contado son solo datos, son solo datos. Lo más importante que es cómo te ves tú, cómo te ves este año, el curso que viene, al siguiente, cómo te ves con tus chicos y con tus chicas, en qué situaciones estás. Oye, pues yo estoy súper a gusto con lo que estoy haciendo. Es decir, al final es cómo te ves. ¿Por qué? Porque la clave está en imaginar. Y tú imaginas. Y para terminar, y bueno, pues sin robaros muchísimo tiempo, quiero mirar el tiempo, vamos, Regu, para imaginar, aunque no lo vamos a ver ahora, os invito a que, aunque no la escuchemos, en un momento dado, cuando podáis, escuchéis la canción de Efecto Pasillo de Imagina. Y cuando la escuches, acuérdate de universo. Acuérdate de universo de Klimt, universo de las palabras, acuérdate de Polygon, acuérdate de Mar Romera, acuérdate de Toñi Gutiérrez, acuérdate de Olga Martínez, acuérdate de la comunidad de universo. Porque, como dice la propia canción, imagínate que el remedio eres tú, que tu piel es el secreto para poner el cielo azul. Imagínate que todo cambia si cambias tú. Estamos convencidas que el universo es y será si eres tú y si cambias tú. Si no eres el universo al final, bueno, pues como dicen los grandes cantantes, la canción solo existe cuando hay alguien que escuche. El universo existe si hay gente que sueña y vive en el universo. O como dice la propia Mar, todo cambia si yo cambio. Por lo tanto, lo único que os podemos decir, en este caso hoy, Toñi y yo, es te invitamos a cambiar y acuérdate, como en los inicios de universo, que esto es un salto con red, porque al final siempre hay algo, alguien y muchas cosas para estar ahí. Así que por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias. Y si hay preguntas, que me imagino que las habrá, pues nos vais contando. Pues aquí pregunta, por ejemplo, Milagros, ¿cuánto tiempo diario se dedica al proyecto? Yo me imagino que hablará de un proyecto puntual o esa es la pregunta un poco genérica. A ver, el tiempo depende de la edad, de la estructura de tu centro y de una organización de recursos. Lo ideal que sería, pues que ocupe bastante tiempo de clase. ¿Por qué? Porque dentro del universo trabajamos, pues, lengua completa, matemáticas una parte, conocimiento
o ciencias naturales, ciencias sociales completo, una parte importante de artística, es decir, tenemos mucho. ¿Qué pasa? Pues que yo no me atrevo a decirte 3 horas al día, porque ahora me dicen no, porque mi clase en mi colegio es un colegio bilingüe y Science es en inglés y es otra película y entonces entran 2 veces y además tienen religión y además vienen los de patinaje, yo qué sé. En función de la estructura tú tienes que ver. Ahora, que sí debe ocupar muchísimo tiempo, sí, para nosotros la situación ideal es, deberías tener universo, asamblea, un rato de rincones, un taller específico de lógico-matemática, pero fundamentalmente de construcción numérica y aritmética, y otro de psicomotricidad, y chimpum. El resto estaría en universo. Pero no lo sé, depende de vuestros coles. Claro. Bueno, comentaba María Encarnación de explicar un poco el material, pero bueno, algo hemos visto los paneles también de aula, hemos visto que los niños también tienen dentro de su maletín los clasificadores, los archivadores, hemos visto también que hay unas presentaciones de activación, que es en una plataforma digital, pero que bueno, que nos escribe y le mandamos ya la información, así con la hora y demás que es. A ver, ¿qué nos pone Rosario? Aunque Olga lo ha comentado, no me ha quedado muy claro el tema de evaluación y la obligación que tenemos de poner una calificación. A ver, no te ha quedado muy claro en mi vida, no porque tú seas torpe, para nada. Es porque evaluación necesitaríamos casi 1 hora. Obviamente tienes obligación de calificar. No sé de qué etapas me estás hablando, no sé si eres de infantil, si eres de primaria, pero que hay herramientas más que suficientes para que al final eso te lleve a poner una calificación. Entonces, es verdad que lo he dicho así muy de soslayo, pero es que en 1 hora y pico todo era imposible y este webinar era de tipos de proyectos, no era ni de presentación de universo ni de evaluación. Pues claro, lo comenta que es de primaria, ¿no, Rosario? Pero bueno, es eso, ¿no? Es la evaluación al final, es formativa, es continua, se observa y entonces luego, pues dependiendo del centro y demás, ¿no, Olga? Pues se hará el tema de claro, yo no sé con qué modelo están evaluando, calificando, claro. mejor dicho, con qué modelo están calificando. Ahora, ¿hay herramientas desde universo para que puedas? Sí, ya te hemos dicho, el portafolio, están todos los cuestionarios, hay un modelo de informe a las familias, hay un modelo de detección de potenciales, está el análisis de cada uno de los productos, como decía, hay muchas herramientas para poder al final calificar. Entonces, como si me preguntara ya, ¿y aquí cómo se evalúa? Hombre, pues menos con examen, pues con todo lo que el resto. Ahí está, ahí está. No sé si tenéis alguna otra pregunta, cualquier cosa, de todas formas, pues nos podéis escribir al correo que he ido poniendo, que es info@polygoneducation.com. Y si hay alguna pregunta más concreta o lo que sea, pues nosotros nos podemos poner en contacto también con Olga, con Toñi, y planteársela lo que necesitéis, ¿vale? Así que bueno, a través de ese correo estamos en contacto y ahora agradeceros porque la verdad que siempre escucharos entusiasma y motiva un montón y da ganas de ponerse manos a la obra y hacer que los niños vayan descubriendo todo el universo, la verdad. Entonces, muchísimas gracias y un abrazo. A ver, soy maravillosa, puso Milagros. Gracias. Gracias. Y entonces, eso, muchísimas gracias también a todos por haberos mantenido aquí todo el tiempo escuchando y demás. Así que bueno, un abrazo y cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias, Olga y Toñi. Muchas gracias. Sí, Mariela, a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.